Bienvenidos a Peregrinos Espirituales. En esta ocasión escucharemos un sermón del Santo Cura de Ars sobre las disposiciones del alma para reconciliarnos con Dios. Escuchemos. Este es, hijos míos, el lenguaje que el santo precursor usaba con todos los que venían a él en el desierto a aprender de sus labios qué debían hacer para alcanzar la vida eterna. Haced dignos frutos de penitencia, les decía, para que vuestros pecados os sean perdonados. Es decir, hijos míos, que quien de vosotros haya pecado no tiene otro remedio que la penitencia, aun los que están ya perdonados. En efecto, nuestros pecados, perdonados en el tribunal de la penitencia, reclaman todavía penas y castigos, o en este mundo, con los dolores y miserias de la vida, o en las llamas del purgatorio. Esta diferencia hay, hijos míos, entre el sacramento del bautismo y el de la penitencia. En el del bautismo Dios no atiende más que a su misericordia, es decir, nos perdona sin exigir nada de nosotros, mientras que en el de la penitencia no nos perdona los pecados ni nos devuelve la gracia sino a condición de que suframos una pena temporal, o en este mundo, o en las llamas del purgatorio. Y esto lo hace para castigar al pecador por el desprecio y el abuso de sus gracias. Dios quiere, además, que hagamos penitencia por nuestros pecados, a fin de preservarnos de recaer en ellos, para que, acordándonos de lo que tuvimos que sufrir por ellos una vez ya confesados, no nos atrevamos de nuevo a cometerlos. Quiere también Dios que unamos nuestras penitencias a las suyas, y que consideremos cuánto sufrió Él para hacer meritorias las nuestras. Ay, hijos míos, desengañémonos, sin los sufrimientos de Jesucristo, todo cuanto pudiéramos haber hecho no hubiera bastado para satisfacer por el más insignificante de nuestros pecados. Ah, Señor. Con deudores os quedamos por este grande acto de vuestra misericordia para con nosotros, miserables ingratos. Me propongo, pues, demostraros, hijos míos, primero que aunque nuestros pecados no sean perdonados, no estamos exentos de hacer penitencia, segundo cuáles sean las obras por las que podemos satisfacer a la justicia divina, o, para hablar más claramente, me propongo mostraros en qué consiste la satisfacción, que es la cuarta de las disposiciones que hemos de tener para recibir dignamente el sacramento de la penitencia. Primero, todos sabéis, hijos míos, que el sacramento de la penitencia es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. En este sacramento es donde el Salvador del mundo muestra principalmente la grandeza de su misericordia, puesto que no hay pecados que este sacramento no borre, por grande que sea su número y por espantosa que sea su fealdad. De suerte que todo pecador está seguro de su perdón y de recuperar la amistad de su Dios, mientras él ponga de su parte las disposiciones por el sacramento requeridas. La primera disposición consiste en conocer bien sus pecados, el número de ellos y las circunstancias que pueden aumentar su gravedad o cambiar su especie, y este conocimiento no se nos dará sino después de haberlo pedido al Espíritu Santo. Toda persona que en su examen de conciencia no pide las luces del Espíritu Santo no puede menos de hacer una confesión sacrílega. Si estáis en este caso, volved sobre vuestros pasos, porque podéis estar seguros de que vuestras confesiones han sido malas. La segunda condición consiste en declarar bien los pecados, como os dice vuestro catecismo, sin artificio ni disfraces, es decir, tal como los conocéis en vuestra conciencia. Esta acusación no la haréis tampoco como es debido, sino en cuanto hayáis pedido para ello fuerza a Dios, sin esto es imposible que declaréis vuestros pecados como se debe, para obtener su perdón. Debéis, pues, examinar en la presencia de Dios, si cada vez que os habéis confesado, le habéis pedido esta fuerza, y si habéis faltado en esto, rehaced vuestras confesiones, porque podéis estar seguros de que nada valen. La tercera condición que este sacramento pide, para alcanzar por él el perdón de los pecados, es la contrición, es decir,
el arrepentimiento de haberlos cometido junto con la resolución sincera de no cometerlos más, y un verdadero deseo de evitar todo aquello que pueda hacernos caer de nuevo. Esta contrición viene del cielo y no se obtiene sino mediante la oración y las lágrimas. Oremos, por tanto, y lloremos, considerando que este defecto de contrición es el que condena mayor número de almas. Se acusan bien los pecados, pero, con frecuencia, el corazón no entra en ello para nada. Se cuentan los pecados como se contaría una historia indiferente, no hay en nosotros contrición, porque, si la hubiera, cambiaríamos de vida. Cada año, cada 6 meses, cada mes, cada 3 semanas, cada 8 días, si a mano viene, los mismos pecados, las mismas faltas, andamos siempre por el mismo camino, no hay cambio alguno en nuestra manera de vivir. ¿De dónde pueden provenir todas estas desgracias que precipitan tantas almas al infierno, sino de la falta de contrición? ¿Y cómo podemos esperar tenerla, si con frecuencia, ni siquiera cuidamos de pedirla a Dios, o se la pedimos sin deseo casi de tenerla? Si no notáis cambio alguno en vuestra conducta, es decir, si después de tantas confesiones y comuniones, no sois mejores que antes, volved sobre vuestros pasos, para reconocer vuestra desdicha antes que no quede ya remedio. Para tener esperanza fundada de que nuestras confesiones van acompañadas de las disposiciones debidas, es preciso, hijos míos, que a la confesión se junte la conversión. Sin esto no haría sino prepararnos toda suerte de desdichas para la otra vida. Pero, después de haber conocido bien, con la gracia del Espíritu Santo, nuestros pecados, después de haberlos declarado como se debe, después de habernos dolido sinceramente de ellos, se necesita todavía una cuarta condición, para que las 3 primeras produzcan los frutos esperados, es la satisfacción que debemos a Dios y al prójimo. A Dios, en reparación de la injuria que el pecado le ha hecho, al prójimo, en reparación del agravio que le hicimos en su alma o en su cuerpo. Comenzaré por deciros que, desde el principio del mundo acá, vemos que en todas partes, al perdonar Dios el pecado, ha exigido siempre una satisfacción temporal, como derecho que su justicia reclama. Su misericordia nos perdona, pero su justicia quiere ser satisfecha en alguna pequeña cosa, de suerte que, después de haber pecado, aun cuando hayamos sido perdonados, debemos tomar venganza sobre nosotros mismos, haciendo sufrir a nuestro cuerpo que pecó. Pero ¿qué son, hermanos míos, nuestras penitencias en comparación de lo que nuestros pecados nos han merecido, o sea de una eternidad de tormentos? Oh, cuán bondadosos sois, Dios mío, que os contentáis con tan poca cosa. Si las penitencias que se os imponen os parecen duras y penosas de cumplir por el gran número de vuestros pecados mortales, recorred la vida de los santos, y veréis las penitencias que hicieron, aunque muchos estaban seguros de su perdón. Mirad a Adán, a quien el mismo Señor había dicho que su pecado le estaba perdonado, haciendo penitencia a pesar de ello por espacio de más de 900 años, penitencia que hace temblar. Mirad a David, a quien el profeta Natán anuncia de parte de Dios que su pecado se le ha perdonado ya, y hace no obstante, penitencia tan rigurosa que sus pies no pueden ya sostenerle, compungido de dolor por su culpa, hace resonar con sus gritos y sollozos los ámbitos de su palacio. Dice que llorando bajará al sepulcro, que el dolor no le dejará hasta el término de su vida, corren sus lágrimas con tanta abundancia, que, según él mismo nos dice, con ellas moja el pan que come y riega con su llanto el lecho donde se acuesta. Mirad todavía a San Pedro, por un pecado que el temor le ha hecho cometer, perdónale el Señor, y no obstante, llora su pecado toda su vida con tanta abundancia de lágrimas que llegan a dejar surco en su rostro. ¿Y qué hace Santa María Magdalena después de la muerte del Salvador? Va a sepultarse en un desierto, donde llora y hace penitencia toda su vida,
y no obstante, bien la había perdonado el Señor, quien dijo al fariseo que muchos pecados le habían sido perdonados, porque había amado mucho. Pero, sin ir tan lejos, mirad, hijos míos, mirad las penitencias que se imponían en los primeros tiempos de la Iglesia. Mirad si las de hoy guardan alguna proporción con las de entonces. Por haber jurado inadvertidamente el santo nombre de Dios, hay, cosa tan común ahora, aun entre los niños, que no saben quizás las oraciones más ordinarias, se condenaba a aquellos cristianos a ayunar 7 días a pan y agua. Por haber consultado a los adivinos, 7 años de penitencia. Por haber trabajado unos momentos en domingo, penitencia durante 3 días. Por haber hablado durante la Santa Misa, ayuno de 10 días a pan y agua. Si en Cuaresma se faltaba un día al ayuno, había que ayunar luego por espacio de 7 días. Por haber danzado delante de una iglesia en domingo o día festivo, 7 años de penitencia. Por haber violado el ayuno de las 4 témporas, 40 días de ayuno a pan y agua. Por haberse burlado de un obispo o del propio pastor, poniendo en ridículo sus instrucciones, penitencia durante 40 días. Por haber dejado morir a un niño sin bautismo, 3 años de penitencia. Por haberse disfrazado en carnaval, 3 años de penitencia. Por haber bailado un joven o una joven, 3 años de penitencia, y en caso de reincidencia, amenaza de excomunión. Por viajar, en los domingos o días de fiesta, sin necesidad, 7 días de penitencia. Por haber caído una joven en pecado impuro con un hombre casado, 10 años de penitencia. Pues bien, hijos míos, ¿qué son, decime, las penitencias que hoy se nos imponen, comparadas con estas que acabo de referir? Con todo, la justicia de Dios es la misma, y nuestros pecados no son menos horribles, ni merecen menos ser castigados. 2. No debiéramos cubrirnos de confusión, en vista de lo poco que hacemos, comparado con las rudas y prolongadas penitencias de los primeros cristianos. Pero ¿cuáles son, me diréis, las obras por las cuales podemos nosotros satisfacer a la justicia de Dios por nuestros pecados? Si deseáis practicarlas, nada más fácil, como vais a verlo. La primera es la penitencia que os impone el confesor, la cual forma parte del sacramento. Si no se tuviese la intención de cumplirla de todo corazón lo mejor que se pueda, la confesión no sería sino un sacrilegio. La segunda es la oración, la tercera es el ayuno, la cuarta es la limosna, la quinta, las indulgencias, que son las obras más fáciles de cumplir y a la vez más eficaces. Digo, primero la penitencia que el confesor nos impone antes de darnos la absolución, debemos recibirla con júbilo y gratitud, y cumplirla lo mejor que podamos, sin lo cual debiéramos estar con gran temor de hacer una confesión sacrílega. Si pensásemos, pues, que no la podremos cumplir, debemos exponer humildemente al confesor nuestras razones, si las halla atendibles, nos la cambiará. Hay, empero, penitencias que el confesor ni puede ni debe cambiar. Tales son las penitencias que miran a la enmienda del pecador, como, por ejemplo, prohibir la taberna a un borracho, el baile a las jóvenes, o a un joven la compañía de otra persona que le encamina al mal. Obligar a reparar la injusticia que se ha hecho, a confesar con frecuencia por haber vivido algún tiempo con negligencia respecto a la propia salvación. Convendréis conmigo en que un sacerdote no puede ni debe cambiar estas penitencias. Cuando uno tiene razones para hacerse cambiar la penitencia impuesta, debe ser el mismo sacerdote quien haga el cambio, en cuanto se pueda, porque otro confesor ignoraría por qué motivo se impuso. ¿Halláis que vuestras penitencias son largas y dificultosas? No seáis tan delicados. Comparadlas con las penas del infierno que vuestros pecados habían merecido. ¡Ay!
con qué gozo un pobre condenado no se avendría a practicar hasta el fin del mundo las penitencias que a vosotros se os señalan, y otras mucho más rigurosas, si a este precio pudiera poner término a su suplicio. Qué dicha está para él, mas nunca le será concedida. Pues bien, hijos míos, recibiendo alegremente nuestra penitencia, con un verdadero deseo de cumplirla lo mejor que podamos, nos libramos del infierno, como si el Señor concediese a un condenado la gracia que acabamos de decir. Oh, Dios mío, cuán poco conoce su ventura el pecador. Digo, primero que debemos cumplir la penitencia que el confesor nos ha impuesto, y que el omitirla sería un gran pecado. Solamente con esta condición concede Dios de nuevo su gracia al pecador, y el sacerdote, en nombre de Dios, le absuelve de su pecado. ¿No sería, por tanto, hijos míos, una impiedad quedarse sin cumplir la penitencia y esperar todavía el perdón? Sería proceder irracionalmente, querer la recompensa sin que nada nos costase. ¿Qué pensaremos, hijos míos, de aquellos que no cumplen la penitencia? Por mi parte os diré lo que pienso de tales personas. Si es que no han recibido todavía la absolución, son personas que ni aun deseos tienen de convertirse, puesto que rehúsan aplicar los medios necesarios para ello, y cuando vuelvan a confesarse, el confesor debe negarles la absolución por segunda vez. Mas si, habiendo sido ya absueltos, no cuidan de cumplir la penitencia, cometen pecado mortal, si los pecados confesados eran mortales y la penitencia impuesta considerable, y han de temer que su confesión haya sido sacrílega, por defecto de una sincera voluntad de satisfacer a Dios por su pecado. Entended que hablo aquí de los que hubiesen omitido toda su penitencia o parte considerable de ella, no de los que se hubiesen olvidado de cumplirla, o no hubiesen podido hacerlo en el tiempo prescrito. Digo, además, que es preciso cumplir la penitencia toda entera, dentro del tiempo señalado, y devotamente. En primer lugar, enteramente. No debe omitirse nada de lo que se nos ha impuesto, al contrario, debiéramos añadir algo a lo que nos señaló el confesor. Dice San Cipriano que la penitencia ha de igualar la falta, que el remedio no debe ser menor que el mal. Y decime, hijos míos, ¿qué penitencias se nos imponen? Alguna parte de rosario, alguna letanía, alguna limosna, algunas pequeñas mortificaciones. Decime, ¿guardan todas estas cosas alguna proporción con nuestros pecados, que merecen tormento sin término? Los hay que cumplen su penitencia andando o sentados, cosa que no se debe hacer. Vuestra penitencia habéis de rezarla de rodillas, a no ser que el sacerdote os diga que podéis rezarla sentados o caminando. Y si alguna vez habéis caído en esta falta, debéis confesaros de ella y no reincidir. En segundo lugar, digo que habéis de cumplirla dentro del tiempo señalado, pues no haciéndolo pecarías, a menos que no pudierais obrar de otra manera, y en este caso debéis decirlo al confesor cuando volváis a confesaros. Si, por ejemplo, él os ordena hacer una visita al Santísimo Sacramento después de los oficios, porque sabe que os juntáis con compañías que no os conducirán a Dios, si os manda alguna mortificación en la comida, porque sois inclinados a la gula, hacer un acto de contrición, cuando tengáis la desgracia de recaer en el pecado que habéis confesado, o bien cuando otras veces esperáis a cumplir vuestra penitencia hasta el momento en que os disponéis para volveros a confesar, comprendéis tan bien como yo que en todos estos casos sois culpables y no debéis descuidar el acusaros, así como que habéis de evitar el que vuelvan a repetirse en adelante. Digo, en tercer lugar, que habéis de cumplir vuestra penitencia devotamente, es decir, con piedad y con sincero deseo de dejar el pecado. Hacerla con piedad, hijos míos, es hacerla con atención de la mente y con devoción del corazón. Si rezáis vuestra penitencia con distracciones voluntarias, no la habéis cumplido, estáis obligados a rezarla de nuevo.
Hacerla con piedad es hacerla con una grande confianza en que el Señor nos perdonará nuestros pecados por los méritos de Jesucristo, el cual satisfizo por nosotros con sus padecimientos y su muerte en la cruz. Hemos de cumplir la penitencia con alegría, llenos de gozo porque nos es dado satisfacer a Dios a quien ofendimos, y porque se nos proporcionan medios fáciles de borrar nuestros pecados, que merecerían hacernos sufrir por toda la eternidad. Una cosa no habéis nunca de olvidar y es que, cada vez que vais a cumplir vuestra penitencia, debéis decir a Dios, Dios mío, uno esta ligera penitencia a la que Jesucristo, mi Salvador, os ofreció por mis pecados. Esto hará vuestra penitencia meritoria y agradable a Dios. Decía, además, que debemos cumplir la penitencia con un verdadero deseo de dejar el pecado en absoluto, cueste lo que cueste, aun cuando fuese preciso morir. Si no tenemos estas disposiciones, bien lejos de satisfacer a la justicia de Dios, la ultrajamos de nuevo, lo cual nos hace todavía más culpables. He dicho que no habemos de contentarnos con la penitencia que el confesor nos impone, porque ella es nada o casi nada, si la comparamos con lo que merecen nuestros pecados. Si el confesor nos contempla tanto, no es sino por el temor de disgustarnos de trabajar por nuestra salvación. Si verdaderamente tomáis a pecho vuestra salvación, vosotros mismos debéis imponeros nuevas penitencias. Os diré cuáles os serán más convenientes. Si habéis tenido la desgracia de dar escándalo, debéis tornaros tan vigilantes que vuestro prójimo nada pueda ver en vosotros que no le incite al bien. Habéis de mostrar con vuestra conducta que vuestra vida es ya verdaderamente cristiana. Y si habéis tenido la desgracia de pecar contra la santa virtud de la pureza, debéis mortificar vuestro miserable cuerpo con el ayuno, no concediéndole más que lo indispensable para conservar la vida y para que pueda cumplir con sus deberes, y hacerle dormir de cuando en cuando, sobre el duro suelo. Si os sucede tener a mano algún manjar que halaga vuestra gula, debéis rehusarlo a vuestro cuerpo, y despreciarlo tanto cuanto antes le amasteis, él quería perder vuestra alma, es necesario que le castiguéis. Es preciso que vuestro corazón, que ha pensado en cosas impuras, dirija sus pensamientos al infierno, que es el lugar reservado a los impúdicos. Si estáis apegados a la tierra, conviene que hagáis todas las limosnas posibles, en castigo de vuestra avaricia, privándoos de todo lo que no os es absolutamente indispensable para la vida. ¿Hemos sido negligentes en el servicio de Dios? Impongámonos como un deber, en penitencia, el asistir a todos los ejercicios de piedad que se hacen en nuestra parroquia. Quiero decir, a la misa, a las vísperas, al catecismo, a la meditación, al rosario, a fin de que Dios, viendo nuestra solicitud, se mueva a perdonarnos nuestras negligencias. Si entre los oficios disponemos de algunos momentos, tengamos alguna lectura piadosa que servirá de alimento a nuestra alma, leamos sobre todo la vida de algún santo, donde veremos lo que ellos hacían para santificarse. Esto nos alentará. Hagamos alguna corta visita al Santísimo Sacramento, para pedirle perdón de los pecados cometidos entre semana. Si nos sentimos culpables de alguna falta, vayamos a descargarnos de ella, a fin de que nuestras oraciones y todas nuestras buenas obras sean más agradables a Dios y más ventajosas para nuestra alma. ¿Tenemos la costumbre de jurar o de encolerizarnos? Pongámonos de hinojos, para repetir esta santa oración: Dios mío, sea bendito vuestro santo nombre por los siglos de los siglos. Dios mío, purificad mi corazón, purificad mis labios, a fin de que jamás pronuncien palabras que os ultrajen y me separen de vos. Cada vez que cayereis en este pecado, debéis al instante hacer un acto de contrición o dar alguna limosna a los pobres. Habéis trabajado en domingo, habéis comprado o vendido sin necesidad en este día santo. Entregad a los pobres una limosna mayor que el provecho obtenido. Habéis comido o bebido con exceso. Privéaos de algo en todas vuestras comidas.
Ahí tenéis, hijos míos, algunas penitencias que no solamente podrán satisfacer a la justicia de Dios, si van unidas a las de Jesucristo, sino que podrán también preservaros de recaer en vuestros pecados. Si queréis portaros de esta manera, estaréis seguros de corregiros con la gracia del Señor. Sí, hijos míos, hemos de darnos pena y castigo allá mismo donde hemos practicado el mal. Este es el verdadero medio de evitar las penitencias y castigos de la otra vida. Verdad es que esto cuesta, pero no podemos excusarnos, mientras estamos aún en vida y Dios se contenta con tan poca cosa. Si aguardamos para después de la muerte, no llegaremos a tiempo. Hijos míos, todo habrá concluido, solo nos quedará el lamentarnos de no haberlo hecho. ¿Sentimos, hijos míos, alguna repugnancia por la penitencia? Demos una mirada a nuestro amable Salvador, veamos lo que Él ha hecho y sufrido para satisfacer al Padre por nuestros pecados. Animémonos con el ejemplo de tantos mártires ilustres que con tanto júbilo entregaron sus cuerpos al verdugo. Animémonos también, hijos míos, con el pensamiento de las devoradoras llamas del purgatorio, donde están sufriendo pobres almas, condenadas por pecados quizás menores que los nuestros. Si os cuesta trabajo, hijos míos, hacer penitencia, también tendréis en cambio la recompensa eterna que con ella se merece. Segundo, hemos dicho que se puede satisfacer a la justicia de Dios con la oración, no solamente con la oración vocal o mental, sino también con el ofrecimiento de todas nuestras acciones, elevando de cuando en cuando nuestro corazón a Dios entre día y diciendo: Dios mío, vos sabéis que si trabajo es por vos, vos me habéis condenado a trabajar para satisfacer a vuestra justicia por mis pecados. Dios mío, tened piedad de mí, que no soy más que un miserable pecador, que tantas veces me he rebelado contra vos, mi Salvador y mi Dios. Deseo que todos mis pensamientos, todos mis deseos no tengan sino un objeto, y que todas mis acciones no vayan encaminadas sino a agradaros. Será también muy agradable a Dios pensar a menudo en nuestras postrimerías, es decir, en la muerte, en el juicio, en el infierno, que ha sido hecho para morada de los pecadores. Tercero. He dicho también que podemos satisfacer a la divina justicia con el ayuno. Se comprende bajo el nombre de ayuno todo lo que puede mortificar el cuerpo o el espíritu, como renunciar a la propia voluntad, cosa tan grata a Dios que nos merece más que 30 días de penitencia. Sufrir por amor de Dios las repugnancias, las injurias, los desprecios, las confusiones que no creemos merecer, privarnos de algunas visitas, como sería ir a ver a nuestros parientes, nuestros amigos, nuestras tierras y otras cosas semejantes que nos ocasionarían algún placer, estarnos algún tiempo más de rodillas, para que el cuerpo, que ha pecado, sufra de alguna manera. Cuarto, he dicho, además, que podemos satisfacer a la divina justicia con la limosna, como dijo el profeta a Nabucodonosor: redime tus pecados con la limosna. Hay varias clases de limosnas, las que miran al cuerpo, como dar de comer a los que no tienen pan, vestir a los que no tienen con qué cubrir su desnudez, visitar a los enfermos, darles algún dinero, arreglarles la cama, pasar algún rato haciéndoles compañía, prepararles las medicinas. He aquí las que miran al cuerpo. Pero hay otras que miran al alma, y son todavía mucho más preciosas que las que miran al cuerpo, se las llama limosnas espirituales. ¿Cómo se hace, me diréis, la limosna espiritual? Os lo explicaré. La hacéis cuando vais a consolar a una persona que pasa alguna tristeza, que acaba de experimentar alguna pérdida, y vosotros la consoláis con palabras llenas de bondad y de caridad, recordándole la gran recompensa que Dios ha prometido a los que padecen por su amor, y que las penas de este mundo duran solo un momento, mientras que la recompensa será eterna. La limosna espiritual se hace instruyendo a los ignorantes, que son pobres gentes que se perderán si alguien no tiene compasión de ellas. Hay,
¿Cuántas de estas personas hay que no saben lo necesario para salvarse, que ignoran los principales misterios de nuestra santa religión, que, no obstante sus penas y todas sus buenas obras, se condenarán? Padres y madres, amos y amas, ¿dónde están vuestros deberes? ¿Los conocéis algún tanto? No, yo creo que no los conocéis. Si tuvierais de ellos algún conocimiento, ¿cuál no sería vuestra diligencia por ver si vuestros hijos conocen bien de la religión todo aquello que se necesita para no perderse? ¿Cómo buscaríais todos los medios posibles para enseñarles aquello a que vuestro deber de padre y de madre os obliga? Dios mío, ¿cuántos niños perdidos a causa de la ignorancia, y esto por culpa de sus padres, que no pudiendo quizás instruirles por sí mismos, ni siquiera han sido capaces de confiarlos a quien podía hacerlo, y los han dejado vivir en este estado y condenarse por toda la eternidad? Amos y amas, ¿qué limosna hacéis a vuestros pobres domésticos, la mayor parte de los cuales no saben nada de su religión? Dios mío, ¿cuántas almas se pierden, de las cuales los amos y amas darán cuenta el día del juicio? Yo le pago su sueldo, diréis vosotros, el instruirse es cosa suya, yo no lo tengo más que para trabajar, no es solo lo que yo le doy lo que él gana. Os engañáis, no os ha confiado el Señor esa pobre criatura únicamente para que os ayude a trabajar, sino también para que la enseñéis a salvar su alma. ¿Pueden los amos vivir tranquilos viendo a sus criados en estado de condenación cierta? Dios mío, cuán poco les interesa la pérdida de una alma. Ay, cuántas veces las señoras verán que sus criados omiten las oraciones de la mañana y de la noche, que quizás ni siquiera toman agua bendita, y nada les dirán, o se contentarán con pensar: este criado no tiene mucha religión, pero sin pasar de aquí, con tal que cumpla bien con su trabajo, vais a estar contentos. Oh, buen Dios. ¡Qué ceguera! ¿Quién es capaz de comprenderla? Yo os digo que los amos debieran tener tanto cuidado y tomar tantas precauciones para instruir o hacer instruir a sus criados como a sus hijos, mientras aquellos están a su servicio. Dios os pedirá cuenta de ellos lo mismo que de los hijos, ni más ni menos. Hacéis con ellos las veces de padre y madre, con vosotros entenderá Dios. Ay, si tantos pobres criados no tienen religión, esta desgracia viene en gran parte de que no se los instruye. Si tuvierais la caridad de instruirlos, enseñándoles lo que deben hacer para salvarse, los deberes que han de cumplir para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismos, las verdades de nuestra santa religión que es absolutamente necesario saber, haríais que abriesen sus ojos a su desdicha, que de gracias os darían por toda la eternidad, diciendo que después de Dios a vosotros deben su felicidad eterna. Dios mío, ¿es posible que se dejen perder almas tan preciosas, cuyo rescate tanto ha costado a Jesucristo? Pero me diréis, esto cuesta poco de decir, va uno a hablarles de religión, y los hay que ni siquiera atienden, o bien, lo toman a burla. Por desgracia es esto demasiado cierto. Hay algunos tan desdichados que no quieren abrir los ojos a su desdicha, pero no todos son así, también los hay que se alegran mucho de que se los instruya. Es menester tratarlos con dulzura, considerando que, aun cuando os parecerá que de nada les aprovecha, seréis recompensados lo mismo que si los hubieseis hecho santos. Y desengañaos, tarde o temprano se acordarán de lo que les hayáis enseñado, y vendrá un día en que se aprovecharán de ello y rogarán a Dios por vosotros. Les debéis, además, la limosna de vuestras oraciones. Los amos que tienen criados no deben pasar ni un solo día sin rogar a Dios por ellos. Estoy persuadido de que los hay que quizás nunca han rogado a Dios por sus criados. Dios mío, ¿cuántas personas que no conocen sus deberes, que por consiguiente no los cumplen, y que se perderán por toda la eternidad? Padres y madres,
amos y amas, no descuidéis esta limosna espiritual que debéis a vuestros hijos y a vuestros domésticos. Les debéis también, además, la limosna de los buenos ejemplos, que les servirán de guía para ir al cielo. Aquí tenéis, hijos míos, las cosas que yo creo más capaces de satisfacer a la justicia de Dios por vuestros pecados ya confesados y perdonados. Podéis todavía satisfacer a la justicia de Dios llevando con paciencia todas las miserias que os veréis obligados a sufrir a pesar vuestro, como son las enfermedades, las flaquezas, las aflicciones, la pobreza, las fatigas de vuestros trabajos, el frío, el calor, las desgracias que os sucedan, la necesidad de morir. Ved cuánta es la bondad de Dios, que nos ha hecho la gracia de que todas nuestras acciones puedan ser meritorias y capaces de suprimir todas las penas de la otra vida. Mas, por desgracia, hijos míos, no es este el espíritu con que sufrimos los males que Dios nos envía, como otras tantas gracias que nos hace, ciegos hasta el extremo acerca de nuestro bien, llegamos hasta a murmurar y maldecir la mano de tan buen Padre, que cambia las penas eternas por otras que solo duran unos momentos. ¿Es digna de nosotros, hijos míos, esta ceguera acerca de nuestra felicidad? Saquemos partido de todo, adversidades, dolencias, aflicciones, todas estas cosas son bienes que recogemos para el cielo, o más bien, que nos librarán de sufrir tormentos muy rigurosos en la otra vida. Unamos todas nuestras penas a las de Jesucristo, a fin de hacerlas meritorias y dignas de satisfacer a la justicia de Dios. En fin, el gran medio de satisfacer a la justicia de Dios es amarle mucho, tener un vivo pesar de nuestros pecados, porque Jesucristo nos dice que muchos pecados se perdonan a quien mucho ama, y que, a quien menos ama, menos pecados se le perdonan. Quinto, hemos dicho, por último, que las indulgencias son medios muy eficaces para satisfacer a la justicia de Dios, es decir, para librarnos de las penas del purgatorio. Estas indulgencias se componen de los méritos sobreabundantes de Jesucristo, de la Virgen Santísima y de los santos, todo lo cual constituye un tesoro inagotable, del cual nos da facultad para tomar una parte nuestro buen Dios. Para que mejor lo entendáis, es como si debierais 20 o 30 monedas a un rico que quiere cobrarlas, y vosotros no tenéis con qué pagar, o por lo menos, os será menester un tiempo infinito para satisfacer vuestra deuda. Viene otro rico y os dice, no tenéis con qué pagar vuestras deudas, tomad de mis arcas todo lo necesario para satisfacer lo que debéis. Esto es precisamente lo que hace Dios, nos hallamos en la impotencia de satisfacer a su justicia, y Él nos abre el tesoro de las indulgencias, del cual podemos tomar todo lo que nos hace falta para ello. Hay indulgencias parciales, que no perdonan todas nuestras penas, sino solo una parte, como son las que se ganan diciendo las letanías del santo nombre de Jesús, por las cuales hay concedidos 200 días de indulgencia. O diciendo las de la Santísima Virgen, que tienen concedidos 100 días, y así tantas otras. Hay indulgencias concedidas por rezar el Ave María, el Ángelus, los 3 actos de fe, esperanza y caridad, por visitar a los enfermos, por instruir a los ignorantes. Pero las indulgencias plenarias son la remisión de todas las penas que debemos sufrir en el purgatorio, de suerte que, si nos confesamos de un gran número de pecados, después de ello, aunque estén ya perdonados, nos queda todavía un número casi infinito de años de purgatorio, pero, ganando una de estas indulgencias plenamente, quedamos tan libres del purgatorio como el niño que muere luego de bautizado, o el mártir que acaba de dar su vida por Dios. Estas indulgencias pueden ganarlas los que pertenecen a la cofradía del Santo Rosario todos los primeros domingos de mes, confesando y comulgando, y en todas las festividades de la Santísima Virgen, y el tercer domingo de cada mes, los que son de la cofradía del Santísimo Sacramento. Oh, hijos míos,
Cuán fácil es evitar las penas de la otra vida para un cristiano que se aproveche de las gracias que le ofrece el buen Dios. Pero debo advertiros también, que para ganar tantos bienes, es menester hallarse en estado de gracia, haber confesado y comulgado, y rezar las oraciones prescritas por el Papa. Únicamente para el viacrucis deja de haber necesidad de confesar y comulgar. Pero es siempre necesario hallarse libre de pecado mortal, tener un grande arrepentimiento de todos los veniales, con un verdadero propósito de no volver a cometerlos. Llevando estas disposiciones, podéis ganarlas para vosotros o para las almas del purgatorio. Nada tan fácil, hijos míos, como satisfacer a la divina justicia, teniendo tantos medios para ello, de suerte que, si vamos al purgatorio, será solo por culpa nuestra. O, si los cristianos estuviesen bien instruidos y quisiesen aprovecharse de todas las gracias que Dios les ofrece, Dios mío, si somos tan pobres, es porque no queremos enriquecernos. Pero no está aún dicho todo. Después de haber satisfecho a Dios, falta aún satisfacer a nuestro prójimo por el daño que le hemos causado, ora en el cuerpo, ora en el alma. Se le causa daño en el cuerpo, es decir en su persona, ultrajándole, bien con palabras injuriosas o despreciativas, bien con malos tratos. Si hemos tenido la desgracia de ultrajarle con palabras injuriosas, será menester presentarle nuestras excusas y reconciliarnos con él. Si le habéis agraviado hiriendo a sus bestias, cosa muy posible cuando las halláis haciendo algún estrago en vuestras cosechas, estáis obligados a compensarles lo que aquellas hayan perdido de valor. Podíais haceros indemnizar y no maltratar a las bestias. Si habéis cometido alguna injusticia, estáis obligados a repararla tan pronto como os sea posible, y, de no hacerlo así, sois culpables en alto grado. Si habéis descuidado hacerlo, sois culpables, y tenéis que acusaros de esta omisión. Si habéis agraviado al prójimo en su honor, con vuestra maledicencia por ejemplo, estáis obligados a dar de él buenas referencias, tanto cuanto antes las disteis malas, diciendo todo el bien que de él sepáis, ocultando los defectos que pueda tener y que no tengáis obligación de descubrir. Si le habéis calumniado, debéis ir en busca de las personas a quienes dijisteis cosas falsas de vuestro prójimo y declararles que lo dicho por vosotros no es verdad, que os da pena de ello, y rogarles que no lo crean. Mas si le habéis causado daño en su alma, el mal es todavía más difícil de reparar, es menester, con todo, hacerlo en cuanto se pueda, sin lo cual nunca nos perdonará Dios. Habéis de examinar bien si por ventura no habéis dado escándalo a nuestros hijos o a vuestros vecinos. Cuántos padres y madres, cuántos amos, que escandalizan a sus hijos y criados, porque no hacen las oraciones de la mañana ni de la noche, o las harán mientras se vistan, o echados sobre una silla, o se sentarán a la mesa sin hacer ni siquiera la señal de la cruz antes y después de comer. ¿Cuántas veces los oirán jurar y quizás también blasfemar? ¿Cuántas veces los habrán visto trabajar el domingo por la mañana, incluso antes de la Santa Misa? Debéis también examinar si habéis cantado canciones malas, si habéis comprado malos libros, si habéis dado malos consejos, diciendo, por ejemplo, a alguno que se vengue, que se tome la justicia por su mano, que diga palabras injuriosas a otro. Debéis también examinar si, al tomar prestado algún objeto a vuestro vecino, descuidasteis el devolvérselo, si descuidasteis hacer alguna limosna que se os había encargado o alguna restitución de parte de vuestros parientes difuntos. Para tener la dicha de que se os perdonen los pecados, es preciso que nada retengáis de los bienes del prójimo, cuando debéis y podéis devolverlos, que, si manchasteis su reputación, hayáis hecho lo posible por reparar el agravio, que os hayáis reconciliado con vuestros enemigos, hablándoles como si no os hubiesen hecho más que bien durante su vida, sin guardar nada en vuestro corazón sino la caridad que el cristiano debe tener para con todos.
Es preciso recibir de buen grado vuestra penitencia, con verdadero deseo de cumplirla lo mejor que podáis, y cumplirla de rodillas con piedad y gratitud, pensando cuán bueno es Dios que se contenta con tan poco, y hacer de manera que las penas que pasáis en vuestro estado os sirvan de penitencia. Es preciso ganar las indulgencias que podamos, a fin de que, al morir, tengamos la dicha de haber satisfecho a Dios por nuestros pecados y al prójimo por los daños que le hayamos hecho, y podamos todos comparecer confiadamente ante el tribunal de Dios. Es la gracia que os deseo. Juan María Vianney, cura de Ars.